Saludo República Dominicana, aquí en su espacio Abogado, Justicia y Sociedad. Como de costumbre, vamos a leer la palabra de Dios para que nos dé más fe, más fuerza para seguir hacia adelante y sobre todo la bendición desde lo alto. En el día de hoy, la palabra de Dios está tomada del Evangelio San Lucas. En aquel tiempo Jesús iba caminando de ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo, predicando el Evangelio del reino de Dios. Lo acompañaban los 12 y algunas mujeres que él había curado de malos espíritus y enfermedades. María la Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Cusa, intendente de Herodes, Susana y otras muchas que le ayudaban con sus bienes. Palabra del Señor, te alabamos a ti, Señor Jesús. Bien, después de este banquete de la palabra de Dios que nos anima y nos empuja a seguir hacia adelante. Bien, señores, en el día de hoy contamos con un catedrático, profesor en diferentes universidades, profesor en el área de maestría en Derecho, profesor en licenciatura en Derecho. Contamos con la presencia de Miguel Ángel Díaz Tomás. Buenas, doctor, ¿cómo está usted? Un honor estar aquí en Abogados, Justicia y Sociedad. El honor es nuestro, de corazón se lo decimos. Bien, hoy vamos a comentar acerca de lo que es el derecho constitucional y la jurisdicción inmobiliaria. Vamos a ver cuál es la relación que tiene el derecho constitucional con la jurisdicción inmobiliaria, valga el pleonasmo. Pero vamos a preguntarle a nuestro invitado cuál es la función básica que tiene la jurisdicción inmobiliaria en la República Dominicana. En primer lugar, antes de contestar su pregunta, así como en la palabra introductoria, la palabra de Dios en este programa, Jesús iba de ciudades en ciudades. Así es. Asimismo, venimos en la jurisdicción inmobiliaria de pasos a pasos en lo que tiene que ver con todo un proceso general que se ha dado a partir de lo que fue, lo que se llamó el programa pues, de mejoramiento de la jurisdicción inmobiliaria, que fue un programa, dicho sea de paso, que fue financiado por organismos internacionales para modernizar la jurisdicción inmobiliaria, para que la gente lo entienda, la jurisdicción de tierras en la República Dominicana. El objeto, respondiendo a su pregunta, magistrado, es sencillamente pues organizar todo lo que es el sistema inmobiliario, el sistema de tierra en la República Dominicana y los aspectos que tienen que ver con las propiedades inmobiliarias, sobre todo lo referente a los condominios en la República Dominicana. De forma tal que en síntesis lo que procura la ley de registro inmobiliario es organizar la propiedad inmobiliaria en la República Dominicana y sobre todo obligando a un procedimiento especial que se llama el procedimiento de deslinde. Ok, ¿cuáles son los procedimientos básicos del derecho inmobiliario? Interesante pregunta, magistrado. Mire, podemos
sintetizar que en la jurisdicción inmobiliaria hay dos procedimientos esenciales, que es el saneamiento y la litis de derechos registrados. Pero se incorpora, podríamos decir, desde nuestra óptica, una especie de un tercer procedimiento que es el deslinde. Algunos consideran que este procedimiento del deslinde puede entrar en el procedimiento macro, podríamos llamar, de la litis de derechos registrados. Pero como se han producido muchas resoluciones o alguna resolución especial, es la 3642 sobre regularización parcelaria y deslinde, entonces podríamos decir que el deslinde es como un procedimiento también especial en la jurisdicción inmobiliaria. ¿Qué buscamos con esos procedimientos en síntesis? Aunque usted no me formuló esa pregunta. El saneamiento es para sanear la propiedad de inmobiliaria que no tiene acta de nacimiento, vamos a decirlo así para que la gente lo entienda, que no tiene título. Ese es un procedimiento que se lleva ante el juez de tierras en la República Dominicana. Todas las propiedades que no tienen título, que no tienen esa acta de nacimiento, pues se someten ante ese procedimiento que se llama saneamiento. ¿Ante qué jurisdicción vendría siendo como la competencia para sanear esa acta de nacimiento, como usted le llama? Que realmente es. Usted formula una pregunta importante, que es la figura de la competencia. Y en este caso del saneamiento es lo que podemos decir competencia absoluta. El único tribunal en la República Dominicana que conoce de esa competencia que teóricamente le llamamos absoluta es el Tribunal de Tierras, el juez de tierra, porque es el único que en la República Dominicana puede conocer de esa figura del saneamiento. Sí. ¿Qué opinión, pero ya es una opinión personal, aunque no esté en la ley, qué opinión usted le merece cuando en los tribunales a veces envían un juez para suplir a un juez de tierra cuando ese juez no es o sea, no es que no es el competente, sino que no es el especializado para esa jurisdicción? A veces cogen uno de lo civil o uno de lo penal para suplir una necesidad en el tribunal de tierras. Ese fue un mal muy grave, que lo voy a decir con toda responsabilidad, que lo sentó a partir de la gestión de la presidencia del ex magistrado Mariano Germán. Como él no sabía de tierra, él creía que la materia de tierra es civil, y él comenzó a enviar jueces civiles a la jurisdicción de tierra y jueces de tierras a la jurisdicción civil. Un grave error, y eso conllevó a un desastre en la jurisdicción inmobiliaria en la República Dominicana. Cuando usted hablaba de litis de derecho o de terrenos, ¿cómo nosotros podemos definir una litis per se? La litis no es más que todo proceso contencioso, litigioso, que se introduce ante la jurisdicción inmobiliaria, ante los tribunales de tierras, para definir una contestación, definir una controversia inmobiliaria. En otras palabras sencillas, dos ciudadanos que dicen ser titulares de un derecho de propiedad concurren ante el juez de tierra para que éste defina la controversia. Se acreditan uno el derecho de propiedad y el otro también. ¿Quién lo decide? ¿Quién es el único facultado para decidirlo? El juez de tierra. Así es. Entonces, cuando en un proceso de tierras, cuando hay que hacer un saneamiento a una propiedad, yo imagino que las partes que proponen tienen que pagar, que sucumbir en esos gastos, o los gastos compartidos. Mire, la legislación inmobiliaria
plantea que en materia de saneamiento no hay condenación en costas. Eso es lo primero. Okay. En materia de saneamiento no hay condenación en costas. Ahora bien, de manera académica, personal, yo tengo una tesis diferente en relación, que eso es en términos generales, porque puede haber una excepción y yo he tenido la experiencia al respecto. Si hay un saneamiento litigioso, yo puedo pedirle al juez de tierra que condene en costas. Y de hecho a mí me lo han acogido en diferentes partes del país. Yo he tenido saneamientos litigiosos donde estoy de frente con 3 y 4 abogados y yo, que soy el demandante, he pedido condenación en costa y el juez me lo ha dado. Pero eso va a estar sometido estrictamente a la conceptualización, diríamos, naturalista del juez. Así es. El juez lo puede acoger o lo puede rechazar. Mi opinión es que si el saneamiento es litigioso y han comparecido otras partes a contestar ese proceso de saneamiento, yo como demandante puedo pedir condenación en costa. Ahora, en el saneamiento per se, en conclusión, no hay condenación en costa. Profesor Miguel Ángel Díaz. Profesor, ¿cuál es su opinión con relación a que, por ejemplo, antes, para cuando una persona iba a hacer la transferencia de un derecho de propiedad, hacía los pasos de rigor y se trasladaba a una persona que, si se puede llamar, es un perito en la materia, sí, y se puede llamar, y daba un informe acerca del inmueble. Por ejemplo, a veces la gente ponía en el acto de venta que costaba tanto, pero cuando iba la persona, cuando iba el entendido, entonces veía como que la persona, como que el inmueble o la propiedad costaba un valor más superior. Ahora vemos que, por ejemplo, cuando se va a hacer una transferencia, lo que una persona visualiza a través de unos aparatos, a través del satélite, a propiedad y no tiene la necesidad de trasladarse. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Sería conveniente verlo a través del satélite o hacer el traslado hacia la propiedad para constatar de qué realmente es la propiedad, para hacer entonces el proceso de deslinde? Sí, mire, magistrado, antes de responder su pregunta, es bueno aclarar una parte o precisar una parte de la pregunta anterior de saneamiento, porque es importante. Okay. Mire, en la legislación, usted sabe, magistrado, que en el saneamiento prevé 2 audiencias básicamente, la audiencia de presentación de pruebas y conclusiones. Ahora, yo quiero humildemente sugerir a los abogados que hay casos que, si usted lo lleva bien de saneamiento, donde usted hace todo el procedimiento como establece la ley, yo he tenido saneamiento que lo he concluido en una sola audiencia. O sea, eso es algo importante, porque a veces los abogados no instrumentan bien el expediente de saneamiento y tienen que celebrar 3 y a veces 4 audiencias y no pasa el saneamiento. Repito, magistrado, se puede concluir un saneamiento en una audiencia. Si usted ha hecho todos los requerimientos de publicidad y de notificaciones y de publicación hasta en la puerta de la finca que usted está saneando, en la puerta del tribunal, notificar a los colindantes y al ayuntamiento, al juzgado de paz, etcétera, y usted arma bien y lleva 2 testigos, el juez le puede decir si su expediente está perfecto. Abogado, concluya. Yo he tenido casos recientes inclusive que lo he concluido en una única audiencia. Eso es importante. Ahora vamos a la pregunta sobre la transferencia y el problema de lo que se llama la georreferenciación, que es básicamente, aunque usted no lo mencionó, es el elemento clave que está establecido en el artículo 100 del Reglamento General de Mensura. Primero, ¿qué es georreferenciar? Es una relación biunívoca de un inmueble en relación a todo el globo, diríamos, terráqueo. O sea que este inmueble que está aquí, en este lugar, en este edificio donde está este
este programa de televisión está relacionado, georreferenciado unívocamente en el mundo entero. Ahora bien, ahora viene el abogado de litigante. No podemos confiarnos 100% en la República Dominicana en eso, y es su pregunta. O sea, de manera práctica quiero decir que la cartografía de la República Dominicana no está actualizada y es muy riesgoso usted confiarse plenamente de esa cartografía satelital para usted realizar operaciones inmobiliarias, llámese transferencia, que es su pregunta. Prefiero en la República Dominicana las operaciones, diríamos, materiales que están relacionadas a la transferencia. Primero, asegúrese del estatus jurídico del inmueble, haciéndose expedir una certificación del estado jurídico de ese inmueble por ante la oficina del registrador de títulos correspondiente. Y posterior a eso, entonces haga su transferencia. Ok, excelente. Profesor, ¿qué opinión usted le merece las diferentes resoluciones que existen en derecho inmobiliario? Y después vamos a hablar de una en específico. Magistrado Cuevas, antes de seguir, yo siempre hago un preámbulo. Yo quiero decir que el magistrado Cuevas es un jurista extraordinario, no solamente en materia penal, sino también es un académico, y usted como académico sabe muy bien todas las teorizaciones que en el mundo académico uno puede hacer. Entonces, entrando a su pregunta, vamos a ir con las teorizaciones acerca de las resoluciones, muchas resoluciones que se han emitido tanto por la Suprema Corte de Justicia como últimamente por el Consejo del Poder Judicial en materia inmobiliaria. Mire, en sentido general, hablando desde el punto de vista eminentemente del positivismo, esas resoluciones, la mayoría han sido y aún siguen siendo ilegales, ilegítimas e inconstitucionales, desde mi óptica como un abogado conceptualizador y académico. ¿Por qué? Porque han trasbordado los límites y la facultad del juzgador, en este caso de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial. En esas resoluciones ellos han plasmado facultades que contravienen con la ley y con la propia Constitución de la República. Le voy a poner un ejemplo sencillo. La resolución, por ejemplo, del año 2016, la resolución 01-2016, del 8 de febrero del año 2016, fue una resolución que tuvo que ser derogada y el Tribunal Constitucional la declaró inconstitucional, ya no existe. Aunque a muchos jueces, a muchos tribunales, los tribunales más duchos de la República Dominicana nunca la pusieron en práctica, pero en Santo Domingo sí se puso en práctica esa resolución. Todos los abogados que teorizamos sobre esta materia decíamos que esa resolución era inconstitucional. Por suerte, aquí en Santiago nunca se puso en práctica. Gracias a Dios está derogada. Pero le voy a hacer otra mención sobre una de las últimas resoluciones en materia inmobiliaria que la dio nada más y nada menos el actual Consejo del Poder Judicial, que es la resolución 008-2020, o sea, 2020, sobre reglamento de registro inmobiliario. Esa resolución está vigente, pero no me cabe la menor duda, con todo el respeto al Consejo del Poder Judicial, que lamentablemente le será anulada esa resolución
por el Tribunal Constitucional por ser ilegal, contraria por lo tanto a la ley 108-05 del 23 de marzo del año 2005 y por ser inconstitucional. Toda vez que órganos que están definidos en la ley 108, que es la ley que por jerarquía de las normas jurídicas es la que rige en materia inmobiliaria, esos órganos lo pasa al Consejo del Poder Judicial. Me explico de manera práctica. En la ley 108 se crean órganos. ¿Cuáles son esos órganos? Bueno, los tribunales, el órgano de registro de título, el órgano de mensura e inclusive el órgano, se puede considerar el abogado del Estado un órgano. Que hubo una discusión sobre eso, pero quedó resuelta con la modificación, con la ley 51 del 2007, porque recuérdense que con la 108 se le quitó la facultad al abogado del Estado de ser un órgano, pero luego una ley hubo que legislar de nuevo para devolvérsela. Pero ¿qué sucede? Mire, yo la traigo aquí y simplemente se la voy a mostrar. La ley, el reglamento 008-2020, entonces crea unos nuevos unos órganos y dice que los órganos como registro de título y los órganos como el órgano de la Dirección de Mensura Catastral pasan al Consejo del Poder Judicial. Y es un error porque son grandes jueces, los jueces supremos que están en el Consejo del Poder Judicial, pero lamentablemente no fueron bien asesorados porque ellos no lo saben todo y se equivocaron. Esa resolución, desde mi óptica doctrinal académica, no me cabe la menor duda que será anulada, será dejada sin efecto por el Tribunal Constitucional, porque entra en contradicción con la ley 108 y entra en contradicción con la con la Constitución de la República, toda vez que usted sabe que el derecho inmobiliario está gobernado, regido por el artículo 51 de la Constitución de la República, y además está el derecho inmobiliario está también subordinado al derecho constitucional en lo que se llama el procesalismo. O sea, la tutela judicial efectiva, el artículo 68, el artículo 69 de la Constitución de la República, el artículo 39 de la Constitución de la República, están por encima de cualquier ley y mucho más de un simple reglamento. Así. Profesor, bueno, profesor, esto es cátedra. Cátedra, profesor. Profesor, ¿cuál el reglamento de registro inmobiliario, la 008-2020, desde su punto de vista, ¿por qué usted cree que concentra su radio de acción básicamente en Santo Domingo? Como que todo está centralizado en lo que es en la ciudad de Santo Domingo, para que todo lo que tiene que ver con el asunto de registro. Para mí solamente tiene una explicación: tener con el poder y mayor presupuesto. Y el presupuesto. Pero entonces, eso es grave, doctor. O sea, profesor, no es posible que en la República Dominicana, que tenemos 32 provincias, y hablo de provincia, magistrado, porque el registrador de título tiene competencia provincial. Observe que la ley 108 dice que en cada provincia tiene que haber un registrador de título. Hasta la fecha hay 24 registradores de títulos. Estoy dando datos concretos. Hay provincias que todavía no tienen, por su poco desarrollo, un registrador de títulos. Pero el 85% de las provincias de la República Dominicana tienen un registrador de títulos. Entonces, ¿qué sucede? Que si la ley 108 dice que la competencia del registrador es provincial,
Esto es que el registro de título tiene competencia, por ejemplo, de Santiago para la provincia de Santiago, todos sus municipios. Entonces, viene el Consejo del Poder Judicial y emite un reglamento, el 008-2020, que concentra las funciones del registrador en Santo Domingo. De forma tal, le doy un dato concreto. Usted sabe que los registros, que los títulos de propiedad se están haciendo en Santo Domingo, que antes se hacían aquí en Santiago o en Santiago Rodríguez, que es mi provincia, o se hacían en Puerto Plata o se hacían en Moca, y ahora eso va a la capital y de la capital mediante firmas digitales emiten el título o cualquier otro documento o hasta una simple certificación. Eso es una aberración. Un país donde lo que se necesita es eficiencia, eficacia, transparencia, mayor efectividad y rapidez, porque la justicia debe ser rápida. No, aquí ahora le quitamos las funciones administrativas locales a las autoridades y la concentramos en la capital. Pero a mí no me cabe la menor duda, magistrado, que el Tribunal Constitucional en su momento dejará nula, sin ningún valor y efecto jurídico, esa resolución que emitió lamentablemente el Consejo del Poder Judicial. Bien, señores, conversando con el profesor Miguel Ángel Díaz Tomás acerca de lo que es el derecho inmobiliario en la República Dominicana. Nos vamos a unos consejos comerciales. Aldapa Bar and Restaurant. Ven y vive una emocionante experiencia con los auténticos sabores dominicanos y extranjeros. Un lugar lleno de vida, color y sabor para disfrutar en familia, para disfrutar con amigos. Las mejores y más exclusivas cervezas artesanales, locales e internacionales. Estamos ubicados en Los Montones Arriba, San José de las Matas. Aldapa Bar and Restaurant. Que no te lo cuenten. Lo mejor que le podemos dar a nuestros hijos y nietos es una ciudad limpia, organizada y segura, con espacios para el sano esparcimiento. En Santiago de los Caballeros hemos superado la triste etapa de vivir en abandono y desorden. Es que Abel Martínez se propuso hacerlo como una meta de entrega y amor por su ciudad. La población lo ha logrado, lo ve, lo disfruta, lo vive y sobre todo lo ha entendido. Pero aún no terminamos. Seguimos trabajando. ¿No pagas a su vida? MB y Reyes, asesores de seguros. Nelson Reyes y Yomara Barrero, profesionales altamente capacitados para orientarte en la obtención de tu seguro. Servicios que ofrecemos: seguros de salud local e internacional, seguros de personas, seguros de automóviles, seguros de propiedades, seguros técnicos, transportes diversos, finanzas. Comunícate con nosotros a través de Facebook. Asesores de seguros MB y Reyes. En Instagram, asesores MB y Reyes. En WhatsApp, 829-851-0638. Y tenemos nuestros correos electrónicos: mbasesoresdeseguros1@gmail.com y segurosnelsonreyes@hotmail.com. Quizás lo más importante a la hora de usted hacer una construcción es saber dónde comprar esos materiales.
Ferretería La Fuente tiene plomería, herrería, todo lo que usted necesita. ¿Y qué es lo mejor? El precio, el ahorro del bolsillo. Pero hay otro asunto que a mí me interesa de Ferretería La Fuente, y es la atención personalizada. Yo me siento mal cuando voy a un negocio y parece ser que usted es el propietario y el cliente, donde nadie le pone atención. Aquí, inmediatamente una persona dándole opiniones, sugerencias, acompañándolo. Y luego el descuento. Y si quieren más descuento, a la derecha está el administrador, Jonathan, para hacerle otro descuento. Bien, señores, conversando con el profesor Miguel Ángel Díaz Tomás, profesor de maestría y de licenciatura en Derecho. Profesor, ahora vamos a hablar acerca de la relación que existe entre lo que es el derecho constitucional y el derecho inmobiliario. ¿Cuál es la relación que existe, valga el pleonasmo? Magistrado, muy buena pregunta. Me permito hacer una breve historia. Correcto. Desde la Constitución de 1844, 6 de noviembre, específicamente en el artículo 22 de aquella Constitución, estaba plasmado el derecho de propiedad. Y en todas las modificaciones constitucionales que hemos tenido a la fecha, que desde mi óptica van 39 modificaciones constitucionales, Correcto. ha estado plasmado en uno de sus artículos el derecho de propiedad. En el caso de la última Constitución del 2010, ¿verdad?, el derecho de propiedad quedó plasmado en el artículo 51. ¿En la actualidad? En la actualidad, Okay. el artículo 51. Sí. Y lo primero que tenemos que entender los ciudadanos dominicanos, y yo hablo a veces para que me entiendan, otras veces hablo en las conceptualizaciones teóricas. Sí. Para que los ciudadanos dominicanos comprendan lo que quiere decir el artículo 51 en su primera línea es que el Estado dominicano te reconoce el derecho de propiedad, pero, oiga esto, magistrado, es interesante porque la gente no le pone atención a los detalles, pero lo reconoce hasta cierto punto limitativamente, porque dice, le atribuyo una facultad social. Okay. ¿Y usted sabe qué significa esto? Que le atribuyo una facultad o una función social, que si bien es cierto que usted, magistrado, puede tener una finca de 1000 tareas de tierra, estoy poniendo un ejemplo porque Sí. yo sé que usted no la tiene. No, ese es mi sueño. Que si un Qué bueno. ciudadano llamado Pedro puede tener una finca de 1000 tareas de tierra, no menos cierto es constitucionalmente y amparado en un certificado de título, que el Estado puede declararla de utilidad pública. Aunque sea para un día. Aunque esté usted amparado en un certificado de título, el Estado puede decir, sí, mira, te reconozco tu derecho de propiedad, sé que tú eres el verdadero y único propietario, pero esta finca me interesa para yo hacer un pabellón de voleibol a las reinas del Caribe, por ejemplo. Ajá, sí. De forma tal que, si bien es cierto que el derecho de propiedad es un derecho fundamental y entra dentro de los derechos fundamentales que le llamamos de cuarta generación, no menos cierto es que el Estado puede declarar ese derecho de propiedad
para una función social. Pero con algunas condiciones. Correcto. Primero, que lo dicte un juez. Ok. Y previo pago de justa indemnización con una tasación por un perito autorizado, de forma tal que ciertamente el derecho de propiedad es un derecho constitucional y entra dentro de los derechos fundamentales. Ahora, ese derecho constitucional está vinculado indiscutiblemente al positivismo, en este caso de la 108-05, que es la ley sobre registro inmobiliario, que a la vez, de manera, en los elementos que haya alguna oscuridad en esta ley, y que no lo supla la propia Constitución de la República, nos podemos amparar en el derecho común. Llámese Código Civil, Código de Procedimiento Civil. Entonces, podríamos decir entonces que el Estado es el propietario número uno, porque entonces sí tenemos que si yo soy propietario de X cantidad de tierras y el Estado le interesa, se supone que el nivel de jerarquía, entonces el Estado es más superior. Así es, magistrado. El Estado es el titular por excepción de todo el derecho de la tierra en la República Dominicana. Es el garante. Y como tal, como garante y como titular en principio, el legislador lo que hizo, que puso algunas limitaciones a ese derecho de propiedad y dijo, si el Estado necesita por alguna causa justa y de interés social, yo te le pongo un límite. Todos los poderes tienen límites. Así es. El derecho de propiedad es un poder, pero tiene límites. Entonces, esas tierras que no están ocupadas y que pertenecen al Estado, vemos en la actualidad que hay instituciones del Estado que reparten las tierras a los parceleros. ¿Eso es legal o ilegal? No, es legal por lo siguiente, porque primero hay una ley de reforma agraria, que es la 5879, que es una ley especial de reforma agraria que le da facultad al Instituto Agrario Dominicano a los fines de que todas las tierras propiedad del Estado Dominicano, pueda disponer de ella para realizar lo que se llaman asentamientos campesinos. Que en materia, lo que conocemos un poco de la materia de la ley 58 que crea el Instituto Agrario Dominicano, 5879, si mi memoria no me falla, le llamamos AC. AC quiere decir asentamiento campesino. Correcto. Entonces, es legal porque el IAD está investido con personalidad jurídica, le da esa ley, y el Estado le transfiere innumerables tareas de tierra al Instituto Agrario Dominicano para que éste lleve a cabo lo que se llama la reforma agraria, cumpliendo con una función social, y ahí se combina la vinculación jurídica entre la ley que crea el Instituto Agrario Dominicano y la Constitución de la República, de forma tal que es legal. Ahora bien, lo que el Instituto Agrario con su ley especial no puede hacer es, por ejemplo, tomar una finca que está amparada en certificado de título, repartirla a parceleros y no pagarla. No, tiene que hacer el debido proceso de ley, que es el que planteábamos anteriormente. Tiene que el juzgador, en este caso el tribunal, declararla de utilidad pública previo a justa indemnización y pago, evidentemente, entonces posteriormente llevar a cabo la reforma agraria. Ahora bien, si los terrenos son del Estado,
no hay que hacer eso. El Estado, a través del IAD, los reparte, emite títulos provisionales que dicen Instituto Agrario Dominicano, título provisional, y luego se somete ese título provisional a un proceso que se llama titulación definitiva. Y para ese proceso de titulación definitiva, entonces se da un procedimiento especial, iniciando por lo que la figura que se llama la no objeción. Esto es que el titular del derecho, en este caso el IAD, emite una resolución de no objeción a los fines de que Juan Pérez, que tiene un título del IAD provisional, pueda sacar su título definitivo. Ahora, en los últimos años, del 2012 hacia acá, y se continúa haciendo actualmente, y es correcto, está el programa de titulación. El programa de titulación es que ese programa que se está llevando a cabo todavía, esos títulos provisionales del IAD se someten a un programa especial que se llama de titulación, y se llevan ante registro de título emite ya un certificado de título a esos parceleros que fueron beneficiados por ese programa especial de la reforma agraria. Así es. Hay una preguntita que yo sé que los amables televidentes, los que nos están viendo en estos próximos instantes, se están haciendo. Y es, por ejemplo, la continuidad del Estado. Si este presidente, el que está, le sucede, viene cambio de gobierno y está Juan Pérez, ejemplo, ¿qué pasaría entonces con esas personas que el Estado, a través de su representante, que es el Poder Ejecutivo, ¿verdad?, le otorga ese poder a esos parceleros? ¿Puede el que viene a tomar posesión o un cambio de gobierno que se le quite esa porción de terreno que se le ha dado a ese parcelero? Mire, muy buena pregunta, magistrado. Humildemente quiero decirle, hacerle una anécdota, sí, muy breve. Yo fui consultor jurídico nacional del IAD por 23 días, renuncié. Es una autoridad. Organicé en 23 días el departamento jurídico de esa institución en una época. Sí. Y organicé todo los títulos que tenía el IAD, a nombre del IAD, Correcto. y entregué en 23 días. Renuncié. Le hago esa introducción anecdótica porque estando yo en esos 23 días como consultor jurídico nacional, me enfrenté a esa situación. Usted sabe que en estos casos de los terrenos del Estado Dominicano asignado al Instituto Agrario Dominicano se da mucho una figura que no podemos escapar a ello, que es la figura de la política partidadirista. Y cuando un parcelero está de manera correcta, amparado por su primer certificado provisional emitido por el Instituto Agrario Dominicano, y él está teniendo la ocupación de esa porción de terreno, no puede venir otro amparado en un certificado de título provisional posterior al que se dio originalmente a desplazar al que está ahí. Por lo menos en los días que yo estuve no lo permití eso, sin importar de qué color fuese. Y lo correcto jurídicamente es que no, si un parcelero, no importa en qué gestión haya sido beneficiado con un certificado provisional del IAD y ha cumplido con la ley que crea el Instituto Agrario Dominicano, esto es que no le ha traspasado eso a otra persona, que él la está cultivando como un buen padre de familia o un buen agricultor, no puede venir otro posterior a desplazarlo de esa porción de tierra. Así es.
Una pregunta antes de irnos a la pausa. Esa certificación de título provisional, ¿se podría hacerle en un futuro un cambio, una transferencia a un título definitivo? Por esa pregunta la vamos a dejar, profesor, después de la pausa. Aldapa Bar and Restaurant. Ven y vive una emocionante experiencia con los auténticos sabores dominicanos y extranjeros. Un lugar lleno de vida, color y sabor para disfrutar en familia, para disfrutar con amigos. Las mejores y más exclusivas cervezas artesanales, locales e internacionales. Estamos ubicados en Los Montones Arriba, San José de las Matas. Aldapa Bar and Restaurant. Que no te lo cuenten. Lo mejor que le podemos dar a nuestros hijos y nietos es una ciudad limpia, organizada y segura, con espacios para el sano esparcimiento. En Santiago de los Caballeros hemos superado la triste etapa de vivir en abandono y desorden. Es que Abel Martínez se propuso hacerlo como una meta de entrega y amor por su ciudad. La población lo ha logrado, lo ve, lo disfruta, lo vive y sobre todo lo ha entendido. Pero aún no terminamos. Seguimos trabajando. ¿No pagas a su orden? Vendremos más. MB y Reyes, asesores de seguros. Nelson Reyes y Yomara Barrero, profesionales altamente capacitados para orientarte en la obtención de tu seguro. Servicios que ofrecemos: seguros de salud local e internacional, seguros de personas, seguros de automóviles, seguros de propiedades, seguros técnicos, transportes diversos, finanzas. Comunícate con nosotros a través de Facebook. Asesores de Seguros MB y Reyes. En Instagram, Asesores MB y Reyes. En WhatsApp, 829-851-0638. Y tenemos nuestros correos electrónicos: mbasesoresdeseguros1@gmail.com y segurosnelsonreyes@hotmail.com. Quizás lo más importante a la hora de usted hacer una construcción es saber dónde comprar esos materiales. Ferretería La Fuente tiene plomería, herrería, todo lo que usted necesita. ¿Y qué es lo mejor? El precio, el ahorro del bolsillo. Pero hay otro asunto que a mí me interesa de Ferretería La Fuente, y es la atención personalizada. Yo me siento mal cuando voy a un negocio y parece ser que usted es el propietario y el cliente, donde nadie le pone atención. Aquí, inmediatamente una persona dándole opiniones, sugerencias, acompañándolo. Y luego el descuento. Y si quieren más descuento, a la derecha está el administrador, Jonathan, para hacerle otro descuento. Bien, señores, conversando con el profesor Miguel Ángel Díaz Tomás. Antes de irnos a la pausa, quedamos en una pregunta, y es que si se puede hacer al título provisional
hacerle una transferencia a un título definitivo? Sí, magistrado, esa pregunta es muy buena y muy práctica porque la gente, los ciudadanos necesitan esa información. El título provisional es un título, vamos a decirlo así, es un documento, no debía llamarse título provisional, sino certificado provisional. Es el nombre correcto, jurídicamente, certificado provisional. Ese es el certificado que da el Instituto Agrario Dominicano. Correcto. Con ese certificado provisional sí se puede, respondiendo su pregunta, sí se puede obtener un certificado de título definitivo emitido por la oficina del registrador de títulos correspondiente. Para ello hay que hacer un procedimiento técnico y jurídico que se está llevando a cabo ahora con el programa de titulación. Este procedimiento consiste en el procedimiento técnico. El agrimensor va y hace un levantamiento general de la parcela donde han sido emitidos esos certificados provisionales del Instituto Agrario Dominicano. Con ese levantamiento catastral se llama, entonces se individualizan esos certificados de provisionales que ha emitido el IAD. Individualizarlo significa, magistrado, que queden debidamente deslindados, queden delimitados, cada porción quede delimitada. Entonces se pasa al procedimiento jurídico, que es donde el instituto emite, por ejemplo, los oficios de no objeción, y se arma todo ese expediente, y ese expediente se remite completo a la oficina del registrador de títulos. El registrador de títulos verifica toda la documentación sometida, incluyendo el original de la constancia anotada que está en manos del Instituto Agrario Dominicano y que la ha depositado en ese expediente, y el registro de títulos apoderado emite los diferentes certificados de títulos definitivos a los beneficiarios que han sido enviados en la lista de beneficiarios del Instituto Agrario Dominicano. Bien, vamos a hacerle una pregunta, profesor, entre tantas preguntas. ¿Cómo aplican los jueces en la jurisdicción inmobiliaria, en el derecho inmobiliario? O sea, ¿cómo hacen la relación del derecho constitucional aplicándolo al derecho inmobiliario? Esa es muy buena pregunta. Recuérdese que en materia inmobiliaria tenemos básicamente, como decíamos anteriormente, dos procedimientos, el saneamiento y la litis, el deslinde, pero el procedimiento se lleva a cabo mediante una combinación de lo que establece la Ley 108 y sus reglamentos de los tribunales superiores de tierra y de jurisdicción original, combinado con el artículo 69, el artículo 51, el artículo 39 de la Constitución de la República. Hay que apegarse al debido proceso. La tutela judicial efectiva, esto es, de manera práctica, si estamos en una litis, debemos garantizarle a la contraparte todos los derechos de defensa. Hay que notificarle las pruebas, hay que depositar las pruebas, porque si se emite una sentencia que contradiga la Constitución de la República, aunque esté apegada más o menos al positivismo, si viola la Constitución, sentencia que será anulada. Por lo tanto, hay una vinculación procesal, profesor, entre la Constitución y la Ley de Registro Inmobiliario. Escúcheme que ya no está haciendo breve. ¿Cuál es la jerarquía en derecho inmobiliario en cuanto a las normas? La Constitución de la República, la Ley 108-05 de Registro Inmobiliario y, de manera accesoria,
Código Civil y el Código de Procedimiento Civil. Profesor, nosotros hoy nos dimos un banquete, cátedra, lo que usted ha impartido aquí, profesor. Nos sentimos muy regocijados. En el nombre mío y en el nombre del programa y de Luis Sánchez, que cuando le manifesté que usted venía para acá, para el programa, me dijo, bueno, pues tú me lo saludas, que es parte mía. Y nada, profesor, lo vamos a invitar para una próxima entrega. Un saludo al hermano Luis Sánchez. Sí, señor. Pues bien, gracias, profesor. Gracias a usted. Bien, señores, no hay tiempo para más. Que papá Dios me le cuide y nos vemos en una próxima entrega. Bye, bye.